Hey, vení a hablarlo. Conversaciones de actualidad. ¿Qué pasó esta semana? Aquí te lo contamos. Hola a todos, todas y todes nuestros oyentes, bienvenidos al episodio número 53 de Hablalo. Hoy nos encontramos en cabina Juan Andrés Fernández Villa en compañía de Sara Vanegas y nuestra invitada, que es diferente esta vez porque está acompañándonos por llamada. Ella es Sandra Mazo, de quienes les hablaremos más adelante. Listo, antes de comenzar con el tema de esta semana, hagamos un recuento de lo más importante, de las noticias más importantes que ocurrieron. Entonces, lo primero es que ayer miércoles 14 de mayo el Congreso hundió la iniciativa de la consulta popular que había propuesto Gustavo Petro con 49 votos en contra y 47 a favor. Sin embargo, esto hizo que se reviviera de alguna u otra forma el debate por la reforma laboral y estamos al pendiente de ver qué pasa con esto. Sí, se pegaron mera pelea en el Congreso. Sí. El martes 13 de mayo falleció el expresidente uruguayo Pepe Mujica a los 89 años después de complicaciones que tuvo con el cáncer de esófago que se le fue diagnosticado el año pasado. Que en paz descanse Pepe, sí. El presidente también, Gustavo Petro, viajó a China y se reunió con Xi Jinping para firmar un acuerdo para adherirse a la ruta de la seda y además diversificar la economía del país. Si no sabe muy bien, no entiende muy bien de qué se trató esta visita, lo invitamos a que vaya y escuche el episodio anterior de Hablalo, el número 52, que por allá les damos una abrebocas de bien interesante sobre ese tema. Sí, ese capítulo estuvo súper bueno. Estuvo bueno, sí. Y por último, cerramos con que esta semana la noticia es que la Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea falló a favor de Frisbee España en primera instancia. Entonces le concedió los derechos sobre la marca a Frisbee España. No, nos robaron primero el oro y después el pollo. Definitivamente, no. Nos dejamos de todo. Bueno, listo, pero ahora sí, entonces a lo que vinimos, Sara, el tema de esta semana está bien interesante, está bien bacano. Como ya sabemos, la semana pasada fue el cónclave que resultó en la elección del Papa, pues del nuevo Papa León XIV, que pues como ya sabemos es un papa que viene más bien siguiendo las líneas de lo que era Francisco, pero eso no quita que son dos personas diferentes. Y inclusive, pues, o sea, inclusive él sigue las líneas como de Francisco, las ideales y pues, o sea, venimos de un papa muy, muy progresista como lo fue Francisco precisamente, quien también incluía en su discurso a las comunidades LGTBIQ+, y pues digamos a estas comunidades que no se les ha dado voz en la iglesia durante todo este tiempo. Sí, Juancho, entonces la muerte de Francisco y la elección de un nuevo papa implica cambios significativos en la Iglesia Católica. La persona elegida, como dijiste, fue Robert Prevost, que eligió el nombre de León XIV como su nombre papal. Él era un cardenal cercano a Francisco, entonces compartían sus ideologías, pero obviamente va a dirigir de una manera diferente a la iglesia porque son dos personas diferentes. Claro. Por esto es que nos surgen algunas dudas, sobre todo en el papel que van a tener estas comunidades que han sido históricamente excluidas del catolicismo. Claro, entonces pues para hablarnos precisamente de eso hoy trajimos a Sandra Mazo, que es nuestra invitada, es la directora de Católicas por el Derecho a Decidir y además es licenciada en Lingüística y Literatura y magíster en Estudios Políticos. Sandra, bienvenida, nos alegra mucho tenerte, aunque sea a la distancia. Cuéntame cómo estás y también queremos que nos cuentes un poquito sobre qué es Católicas por el Derecho a Decidir. Cuéntanos, Sandra, bienvenida. Bueno, un saludo muy afectuoso para ti, Juan Andrés y Sara, y pues a todas las personas que nos escuchan. Muchísimas gracias por la invitación a esta conversación. Para la organización que yo represento, que se llama Católicas por el Derecho a Decidir, pues es muy importante poder tener estas conversaciones de carácter mucho más amplio y que también nos puedan plantear y podamos compartir una visión desde el lugar de una iglesia progresista. Ahora bien, les cuento que es Católicas por el Derecho a Decidir. Nosotras somos una organización de mujeres feministas católicas
que llevamos 25 años en Colombia defendiendo los derechos de las mujeres, especialmente con un enfoque en los derechos sexuales, los derechos reproductivos, desde una mirada teológica feminista, de derechos humanos, de justicia social y pensando mucho desde el lugar del Estado laico. O sea, si bien somos mujeres católicas, también nos reconocemos como sujetos de derechos y ciudadanas. Y por eso consideramos que es importante el fenómeno religioso, nuestras creencias, el lugar de la espiritualidad y pues las apuestas también internas que damos como mujeres en todas estas discusiones por siglos sobre el lugar de las mujeres en la iglesia, pero esto no puede ir en detrimento también de ciudadanías y de nuestros derechos en el marco de un Estado social democrático de derecho. Católicas, finalmente, pues hacemos parte de una red latinoamericana, estamos en 10 países con el mismo nombre, todas nos llamamos Católicas por el Derecho a Decidir, y pues caminamos junto con el movimiento de mujeres, feminista, de derechos humanos, con iglesias progresistas, toda esta agenda de derechos. Bueno, Sandra, es un movimiento muy interesante. Gracias por Bastante. estar aquí, por hablar con nosotros. Entonces, sin más, vamos a iniciar con la charla, ¿te parece? Claro que sí, con Listo. todo el gusto. ¿Vos qué sabés? Vení a hablarlo. Bueno, iniciemos con las preguntas. Para iniciar, vamos a hacer una pregunta general para abrir esta conversación. Sandra, ¿qué tanto se han abierto las puertas para las mujeres en la Iglesia Católica desde tu experiencia como mujer y como parte del movimiento? Bueno, esto es una pregunta muy interesante, pero con muchas aristas. Sí. Bastantes. Sin duda, la estructura de la Iglesia Católica es una estructura en la que partimos que es bastante patriarcal, pues por su nivel jerárquico, porque son hombres los que gobiernan y los que finalmente están en los puestos y en los cargos de decisión. Entonces, yo te podría decir que en su estructura las mujeres no estamos. Ok. Lo que tiene que ver ya con estructuras mucho más subordinadas en la Iglesia Católica, pues las mujeres, por un lado, somos las que mayoritariamente sostenemos esta iglesia, ya sea como mujeres de fe, feligresas, como en los espacios comunitarios, las propias mujeres religiosas, pero que tienen un carácter laico, teólogas feministas que cada día vienen surgiendo y poniendo posturas también muy interesantes en la reflexión teológica, pero estamos en la participación en general, pero sin capacidad de decisión. Y pues por otro lado, con el Papa Francisco, indudablemente las mujeres, algunas mujeres empiezan a cumplir roles en la Iglesia Católica, sin embargo son roles más de carácter administrativo. Efectivamente, pues esto hay que asumirlo como una transformación, es decir, una apertura, pero el hecho que las mujeres asuman como secretarias, subsecretarias, labores netamente de administración al interior de la iglesia, pues no nos hace que se den grandes aperturas en la capacidad de reconocer el lugar de las mujeres en igualdad. Entonces, pues se han dado gestos, llamémoslo como gestos, pero estructuralmente se mantiene las raíces del patriarcado en la Iglesia Católica, gobernada por hombres que son los que deciden, que son los que plantean como el devenir y las guías también doctrinales de la Iglesia Católica, y nosotras seguimos muy al margen y con cargos o en posiciones bastante subordinadas frente a lo que los propios tiempos han mostrado de la capacidad de las mujeres en la toma de decisiones, en la formación, pero esta iglesia no ha visto realmente y no ha dado
un salto cualitativo en términos de poner un lugar en el lugar de las mujeres en el que nos merecemos y en el que la propia historia de diferentes ámbitos nos ha venido reconociendo. Entonces, mucho camino por andar, y reconocerle al Papa Francisco sus gestos, pero pues que tampoco son tan revolucionarios y tan transformadores como quisiéramos después de 2000 años de historia de una iglesia. Pues me parece que son pañitos de agua tibia para toda la historia y todos los aportes que hemos hecho las mujeres en la iglesia. Claro, Sandra, es verdad. Y pues siguiendo un poquito como con esta línea de lo que era Francisco, de que abrió, digamos, las puertas al menos para estos cargos administrativos a las mujeres en la iglesia, te queríamos preguntar si como ustedes como movimiento, esta semana y media que va de papado, ¿han notado alguna especie de señal o alguna especie de discurso del Papa León XIV, digamos, que consideren ustedes relevantes, que consideren significativos, que consideren impactantes para los derechos de las mujeres en la iglesia? Bueno, yo creo que es poco tiempo para hacer afirmaciones frente al Papa. Hasta ahora lo estamos conociendo, identificando un poco también quién era cuando fue obispo, sus vínculos, por ejemplo, el tiempo que duró en Perú. Entonces, pues siento que hay que darle tiempo para ver los signos y las acciones de lo que marcarán su pontificado. Claro. Sin embargo, pues yo considero, y lo digo también como con todo el respeto, y es que yo siento que el Papa León XIV no es garantía de continuidad del Papa Francisco. Pues ustedes lo decían al principio, son dos personas distintas, a lo mejor coinciden en algunas perspectivas en el carácter social y pastoral de la iglesia. De hecho, en su saludo inicial él lo planteó la importancia de una iglesia misionera, una iglesia que camina con los más necesitados. En ese sentido puede haber una línea de conexión y articulación con el Papa Francisco. Sin embargo, creo que es muy poco tiempo para afirmar. Y en lo que hemos podido conocer un poco de la historia del Papa, pues sabemos que no es que haya sido muy progresista en las denuncias de casos de abuso sexual. De hecho, hay casos en el Perú en el que él fue omisivo frente a las denuncias que se plantearon. Claro. También tenemos entendido que en el tema del sacerdocio femenino y en el lugar de las mujeres en la iglesia también está bastante cerrado y no ha dado signos de apertura al respecto. Con las parejas del mismo sexo tampoco he visto como muchos signos de apertura y transformación. Entonces siento que también no quiero juzgar, pues nunca lo hago. Creo que necesitamos un poco más tiempo, conocerlo más y pues seguramente en sus discursos y en su misión pastoral y cómo conduzca su pontificado, poco a poco nos iremos dando cuenta de sus posturas verdaderas frente a temas como estos que son tan cruciales también y en el que el Papa Francisco también puso grandes debates. Sí, eso es muy cierto, Sandra. Bueno, ahora quiero tocar una arista de la Iglesia Católica, y es que, como sabemos, la Iglesia ha tenido una postura histórica muy firme respecto a algunos temas, como por ejemplo los derechos reproductivos, los derechos sexuales, el aborto. Entonces, queríamos preguntarte, ¿tú crees que podría haber cambios realistas, o sea, cambios realistas y posibles bajo el liderazgo de León XIV sobre esos temas, así sea lo más mínimo? O por ejemplo, como ya nos estabas hablando un poquito de la posición de León XIV, si en algún momento de la vida, de los años de la historia, podría haber así sea un cambio mínimo respecto a la posición de la Iglesia de estos temas. Como católicas por el derecho a decir, te podría decir que esa es nuestra apuesta, o sea, no perdemos nunca la esperanza de que esta iglesia tenga la altura y la capacidad de escuchar el signo de los tiempos y reconocer de manera profunda que hay
asuntos que competen al cuerpo, a la vida, a la sexualidad, a las decisiones reproductivas de las mujeres, de las personas gestantes, donde la iglesia debería cumplir una labor más espiritual, más de conversación en términos morales y no ser un impedimento para que se garanticen derechos. Sí. Y aquí yo creo que pues tenemos también nuestra misión desde católicas, mantener la esperanza de un diálogo con la Iglesia Católica donde estos temas afloren y se puedan dar conversaciones al interior de la propia Iglesia en el ámbito que le compete a la Iglesia. Sí, porque pues la Iglesia no es gobernante de nuestros cuerpos, de nuestras decisiones, de nuestra ciudadanía. Y pues sabemos que habitamos, a pesar de la universalidad de la Iglesia Católica, es una religión entre varias, y pues estamos en sociedades y en estados donde pues también tenemos normas jurídicas, ética pública, donde no podemos estar gobernados por visiones religiosas particulares. Entonces, nosotras, por lo menos desde la fe y desde Mujeres de Fe, sí guardamos la esperanza que haya una apertura a la conversación. Sin embargo, también somos realistas. Son más de 2000 años de historia de la Iglesia Católica, donde temas como el aborto, la anticoncepción, el celibato, el sacerdocio femenino y muchos temas que comprometen la sexualidad, el papel de las mujeres, ha estado rezagado y relegado. Y pues esta iglesia no ha tenido el compromiso de abrirse a la posibilidad de cambios y transformaciones sustanciales. Y yo creo que esto no depende de un papa en particular, esto depende de la voluntad de una institución como es la Iglesia Católica, de situar esta conversación desde lugares distintos y poniéndose en los zapatos de la dignidad y de las mujeres que viven situaciones de embarazos no deseados y pues de los conflictos y los contextos mismos que vivimos las mujeres en el marco de la desigualdad estructural que hay en el mundo. Entonces, pues yo no tengo como en perspectiva que el Papa León XIV cambie la mirada de la Iglesia frente al aborto. Okay. Pero sí creo, y con esto quiero cerrar, que somos nosotros y nosotras como Iglesia, Pueblo de Dios y Feligresía, quienes tenemos que insistir en abrir esa conversación. Yo creo que es la fuerza de la base social, que es la base de quienes creemos en una apuesta católica o cristiana y no nos hemos salido de esta fe y de estas creencias, quienes tenemos que mover estas conversaciones. Yo creo que esta iglesia jerárquica, monárquica, patriarcal y organizada como está organizada, tan machista, nunca va a leer una conversación o va a tener apertura a temas donde involucra a otros seres humanos distintos a su patriarcado y a su misoginia. Entonces, pues creo que es desde la base que vamos a ir cambiando y que vamos a ir transformando realidades en la propia iglesia. Claro, Sandra, muy interesante eso que nos dices, y siguiendo, digamos, esta línea de los 2000 años de tradición que tiene la iglesia, mira que en 2023, antes de ser papa, Preos dijo que si se habla, digamos, de la ordenación de las mujeres en el sacerdocio o la participación directa de la mujer en cuanto a temas más allá de lo administrativo en la iglesia, dijo que no era tan simple cambiar 2000 años de tradición, y pues o sea, eso va muy de la mano con lo que estamos hablando precisamente. Y te queríamos preguntar que con base a esto, ¿cómo ves tú el panorama actual de la participación de las mujeres y de estos sectores que están, digamos, un poquito marginados en cuanto a que no se les escucha en la iglesia? ¿Cómo ves tú el panorama para estos sectores que reclaman más participación dentro de la iglesia? Bueno, Juan Andrés, mira, yo creo en primer lugar que 2000 años de historia de la Iglesia Católica no quiere decir que las cosas no puedan cambiar. Claro. Lo que pasa es que son más complejas y requieren voluntad. Claro, sí. Entonces, pues yo no pierdo la fe como buena católica en que las cosas puedan cambiar. Ajá.
Sin embargo, me voy a la parte sustancial de tu pregunta y es que hay una iglesia que no es monolítica, ¿cierto? La iglesia que la gente ve es la jerárquica del Vaticano, Sí. Claro. pero también hay una iglesia que camina, o sea, la verdadera iglesia de Jesús, la iglesia del Evangelio, la iglesia de los pobres, la iglesia que están en las comunidades acompañando las causas más sentidas del pueblo, o sea, que recogen realmente el mensaje de Jesucristo. Y esa es la iglesia que no hace parte de estas burocracias, de estas jerarquías, y es la iglesia que realmente se empapa de las realidades y la situación de la gente. Y es la iglesia que participa, con burocracias o sin burocracias. Es la iglesia que nos juntamos alrededor de ser coherentes frente al mensaje que Jesús nos dejó de amar al prójimo como a nosotros mismos, de caminar con la gente las necesidades más profundas. Entonces, yo siento que hay muchas formas de vivir la iglesia. Entonces, Sí. puede que haya gente que la viva desde la jerarquía, de lo que diga el Vaticano, de ir a misa los domingos y que no pase más nada en su vida. Pero hay quienes vivimos la fe y la religiosidad el día a día, entregándonos a las causas más sentidas del pueblo, acompañando a hacer transformaciones, luchando por la igualdad. Y esa es la participación que reclamamos y que ejercemos desde nuestras creencias. Y pues seguramente no vamos a ser reconocidos por esa jerarquía católica, romana, europeizada, que definitivamente no, cada vez se aleja también más de las causas más sentidas de muchos pueblos. Francisco hizo pasos muy importantes en esto, demostrar una iglesia de los pobres para los pobres. Sí. Pero, por ejemplo, este Papa León XIV no ha hablado de los pobres. Es verdad. ¿Cierto? Sí, es Claro. El Papa León XIV incluso no ha hablado de manera contundente contra el genocidio que se está dando en Gaza. O sea, este Papa está en esta semana y media y este tiempo ha sido muy tibio en posturas donde un jerarca con el significado también político que representa, y si quiere seguir el legado de Francisco, debería ser más contundente en su rechazo y en su indignación frente a este genocidio a cielo abierto que se está dando en Palestina. Sí. Cuando dijo en su discurso, por ejemplo, que había que, ¿cómo era? Desarmar, algo así como un tema del desarme. No fue contundente en hablar contra la guerra o hablar de la paz como en general. Sentimos que le falta todavía más calor y más posición para plantear ciertos temas. Entonces, pues yo creo que hay que darle tiempo a este Papa, pero los visos que ha dado no necesariamente implican más participación para los sectores excluidos y sobre todo no significa más reconocimiento y representación, en el caso nuestro, de las mujeres, por ejemplo, en la iglesia. Bueno, tú ya nos contaste de qué se trata Católicas por el Derecho a Decidir y tu papel en el movimiento, pero yo sí quisiera saber cuáles son los mayores retos de ser feminista en la Iglesia Católica. Como nos estabas contando, la Iglesia Católica entendida como ese día a día, no solamente como esa Iglesia Católica europea con 2000 años de tradición, sino como la Iglesia Católica que ustedes viven como feministas. ¿Cuáles son esos mayores retos o algo que nos quieras contar de esa experiencia? Bueno, ser católica por el derecho a decidir y vivir la fe desde la teología feminista para nosotras trae muchos retos y desafíos. Sí. Porque no es una vivencia de la religiosidad y la espiritualidad de manera pasiva ni conformista. Por eso el derecho a decidir marca toda nuestra apuesta, en el sentido de que nosotras no estamos obligadas a obedecer ciegamente. Una cosa es que creamos, que tengamos un vínculo con lo religioso, que creamos en la apuesta y en las enseñanzas de Jesús, pero si algo hemos aprendido del legado de Jesucristo es luchar contra el poder, contra el imperio, contra la desigualdad,
y por eso Católicas nace de la teología de la liberación. Una iglesia que camina a favor de los pobres, una iglesia que camina hacia la justicia social y sobre todo donde se reconozca que las mujeres somos las más pobres entre los pobres y las que padecemos, a pesar de que no somos la minoría, porque somos la mayoría en el mundo, somos las que sufrimos todavía múltiples discriminaciones. Entonces, ser católicas desde una postura crítica, desde una postura feminista, nos trae incomodar. Sí, o sea, claro, incomodamos a lo mejor el relato y la narrativa oficial, y seguramente esto no gusta a todo el mundo, porque cuando decimos cosas que incomodan, pues seguramente están moviendo pensamientos y estructuras de 2000 años. Sí. Pero sentimos que esa es nuestra tarea y vivimos la religiosidad desde el amor, desde la alegría, sin el miedo que nos quiere imponer la propia jerarquía eclesial. Vemos a Dios como un Dios cercano, incluso un Dios que tiene rostro también de mujer, un Dios que nos acompaña, un Dios diosa que le gusta escucharnos y que no necesitamos un intermediario para hablar con Dios. Entonces, pues deconstruimos también un relato religioso que nos ha puesto a las mujeres en un lugar muy complejo, de mucha desigualdad y de mucha discriminación. Eso es lo que hacemos a través de la teología feminista y que nos parece fascinante porque caminamos el territorio con muchas mujeres que creen. Esto es un pueblo muy creyente y pues nada más lindo que poder hacer formación, comunicación, caminar el territorio desde la fe, pero también sin perder en perspectiva la defensa de los derechos y nuestra dignidad. Y gracias a eso hemos crecido mucho, cada vez hay más mujeres católicas por el derecho a decidir, que no se distancian de su fe, pero la viven de una manera más liberadora, de una manera menos desculpabilizadora y más comprometidas con el ejercicio de nuestras libertades y derechos. Muy, muy interesante eso que nos acabas de decir, Sandra. Mira que yo te quería hacer una pregunta un poquito más personal y es ¿cómo llega Sandra a Católicas por el Derecho a Decidir? Bueno, yo llegué siendo defensora de derechos humanos aquí en Bogotá y me propusieron las fundadoras de Católicas aquí en Colombia dinamizar este espacio, porque pues muchas de ellas por sus trabajos y por otros compromisos no podían liderar el espacio de Católicas. Entonces pues me encontré con ellas, me hicieron esta propuesta de conocer más a profundidad la idea de Católicas por el Derecho a Decidir. Me pareció fascinante y la sentí como muy afín a mis ideas y a mis convicciones. Yo venía del movimiento estudiantil de la Universidad de Antioquia, luchando por las causas también más sentidas y defendiendo la educación pública, y pues qué lindo y qué reto tan desafiante poder seguir luchando por causas, sobre todo las causas de las mujeres, y desde también un lugar de encontrarme con la espiritualidad y la religiosidad de otras maneras. Entonces, así llegué, invitada, y aquí me quedé, y llevo 20 años en este espacio, caminando el territorio con muchas mujeres, hombres, con muchas personas, que hemos empezado también a ser una voz disidente en la Iglesia Católica y a pensarnos una iglesia más coherente y más comprometida con las personas y con las realidades que vivimos quienes creemos en esa iglesia. Pero además me fascinó mucho como politóloga pensar el tema religioso desde lo político y mirar como esos nexos y esos hilos invisibles que se van construyendo en esa relación iglesia-estado. Entonces la apuesta por la laicidad del Estado también ha sido un ejercicio muy interesante de reflexión política, pero también de reflexión teológica. Súper. Que iba a la U y que iba a la U. Sí. Me encanta esta conversación con ustedes. Sí. Volver a la Universidad de Antioquia que tanto amo y de la que tanto aprendí tanto. Sí, esperamos tenerte acá presencial en algún momento. Pronto, quién sabe si ir a Bogotá a visitarte, también, quién sabe. ¿por qué no? Listo. Bueno, yo voy mucho a Medellín, entonces en cualquier momento nos tomamos un cafecito por aquí. Claro que sí. Listo, Sandra, y siguiendo con esta línea de lo político,
queríamos cerrar con una pregunta y es ustedes como católicas feministas que esperan del nuevo papa, que si, pues o sea, si hay algo en concreto que esperen de su pontificado o O pues no o algo por esperan el nada. estilo, o no esperan nada, sí, Pues mira, claro que esperamos, como mujeres católicas, obvio que esperamos que quien administra y gobierna la iglesia, pues tenga gestos de cambio y de transformación. Y yo creo que el Papa tiene muchos desafíos y hay que darle tiempo, por supuesto, a que se acomode en su nuevo cargo. claro, Pero si quiero como trazar una línea importante de esperanza, es que hay que seguir trabajando hacia la despatriarcalización de la Iglesia Católica. total, Ujú. Eso es lo que yo esperaría. Y total, despatriarcalizar la Iglesia Católica implica poner temas que son incómodo, necesarios, como cuáles. El celibato. Hay que Sí. desmantelar o desmontar el celibato. Hay que pensar en el sacerdocio femenino, de la representación de las mujeres, la ordenación de las mujeres. Hay que empezar a pensar también en cómo subsanar tanta corrupción que hay en la Iglesia Católica. El Papa Francisco inició un camino, pero también una iglesia que se reclama para los pobres y con los pobres, pero es una de las instituciones con mayores riquezas en el mundo. Ujú. Y con unos total, niveles de corrupción inmensos. muy profundos. Es una iglesia que esperamos que también tome las riendas y asuma las responsabilidades frente a los abusos sexuales contra niños, contra mujeres y contra personas. O sea, esto no es menor y ojalá este Papa, pues sabemos que en Perú fue omisivo frente a casos de abuso Sí, sexual, pero ya como Papa tendría la responsabilidad de seguir tramitando y mirando cómo se llevan a cabo todas estas denuncias, sanciones y cómo también se da otro mensaje a la Iglesia Católica y a quienes la integran frente a estar en contra de todas estas violencias y todos estos abusos sexuales que se dan al interior de esta institución. En suma, yo creo que lo que esperamos realmente sí es despatriarcalizar esta iglesia, que sea una iglesia más coherente con el evangelio y con el mensaje de Jesús, menos jerárquica, menos monárquica, menos lujosa, más universal y que de verdad nos ponga a conversar desde un ejercicio de la moral, pero una moral con ética, una moral con sentido, una moral con coherencia. Entonces, pues yo sé que estoy pidiendo mucho, pero como mujer católica tengo derecho a exigir que quien nos va a gobernar, pues lo haga bien y que sepa que las mujeres somos la mayoría en la Iglesia Católica y que pues participamos mucho, pero necesitamos pasar de la participación a la capacidad y a la posibilidad de decidir al interior de la Iglesia Católica. Total, que así sea, Sandra. total. Pido mucho, ¿cierto? Pero bueno, Pero creo No, que lo logramos. lo justo. lo justo, porque uno no concibe a una iglesia sin las mujeres, la verdad. Total. Es algo imposible Claro, es que mira, de imaginar. yo diría, si las mujeres no fueran los domingos a la misa, no habría misa. Total. Total. Toda la Las que razón. sostenemos la iglesia somos las mujeres. Sí, sí, Es pues verdad. es que es así, es así. Ujú. Listo, Sandra. Con esta pregunta finalizamos el cuestionario y esta charla. Te agradecemos por tus respuestas, por esta conversación. De verdad que fue una conversación súper chévere, súper interesante. Aprendimos mucho. Aprendimos demasiado. Entonces, muchísimas gracias por el espacio. Sí, Sandra, A usted. muchísimas gracias de corazón. Esperamos tenerte aquí en Medellín pronto. A ver si nos Sí. tomamos un cafecito y vamos a estar conversamos. muy atentos y atentas como a este nuevo papa que ojalá traiga buenas noticias para las mujeres en la Ojalá. Iglesia Católica. Ojalá. Muchas gracias, Sara y Juan Andrés. Para mí es de verdad un orgullo y un honor estar allá con ustedes. Yo amo la Universidad de Antioquia Sí. y para mí estas conversaciones desde la universidad me parecen muy productivas y muy potentes. Entonces, de verdad que muchas gracias y un abrazo muy fuerte. Listo, Un abrazo, igualmente. gracias, chao.
Oe, háblalo. Hoy estuvimos en cabina Juan Andrés Fernández. y Sara Vanegas. Este es un podcast de la Urbe grabado en el 1012 Lab de la Facultad de Comunicaciones y Filología de la Universidad de Antioquia. Muchas gracias por escuchar. Chai. Chao. Recuerda seguirnos en nuestras redes sociales como @delaurbe en Instagram y TikTok y @delaurbe_lab en X. Además, podrás ampliar todo el contenido en nuestro sitio web.